Ha sido y es de gran bendición para nuestra vida. Creo que a través de las predicaciones, las enseñanzas, los testimonios, las intervenciones musicales, todas las actividades que hemos tenido durante todo este proceso han sido de gran bendición y se ve claramente reflejado ese interés por seguir trabajando y predicando la palabra del Señor en diferentes lugares. Así que qué bueno es en esta hermosa noche poderles saludar a todos. Y aquí está con nosotros nuestro hermano Daniel. Hermano Daniel, el Señor Jesús le bendiga. Amén, hermano Germán, el Señor le bendiga. Saludos también a cada uno de los hermanos, amigos que están conectados allí en la sintonía por Facebook. Y sí, como usted decía, de verdad que es un programa que tiene un toque especial, amén. Y bueno, tenemos en esta hora una temática especial y como usted decía, es también la participación de las damas. Queríamos con este programa también resaltar y también Central también dice presente. Amén. Saludo al pastor Gabriel Muñoz, amén, pastor allí en la ciudad de Bahía Blanca Central. También allí la hermana Kelly Dayan, amén. Acá en La Ferrer también le damos un cordial saludo. Allí Es un Natalia saludo Jiménez especial. desde Corrientes Capital, así que les damos el saludo para cada uno. Y bueno, los invitamos que sigamos en sintonía en este hermoso programa y que estemos atentos a cada intervención, a cada palabra que el Señor tiene para nosotros. Amén, hermano Daniel, muchísimas gracias. Creo que se está finalizando un año y lo estamos finalizando lleno de la bendición del Señor. No cantemos todavía de cierta manera a fin de año, pero ya estamos entrando, ¿cierto?, en ese clima. Bueno, creo que hubo un por acá. Ya estamos entrando, creo que en ese clima, en ese clima. Y hermano Daniel, también se nos aproximan unas actividades en la zona centro y en la zona sur, que son nuestros encuentros, esos encuentros especiales que hemos tenido. Gracias al Señor, ese encuentro lo hemos tenido en la zona norte, en donde ha sido de gran bendición. Hemos visto la mano poderosa del Señor. Dios ha usado de manera especial a los predicadores, los coordinadores. Hubieron jóvenes de diferentes lugares, San Salvador de Jujuy, fueron hermanos de Abrapampa, de La Quiaca, hermanos también que gracias al Señor pudieron participar de Córdoba, de Catamarca, había un grupo de hermanos también, y ese encuentro que tuvimos fue de gran bendición. Pero ahora, hermano Daniel, se nos acerca dos encuentros especiales, creo que en tres lugares, en la iglesia central allí, zona centro, Amén, en la amén. iglesia en Bahía Blanca, junto a Ingeniero Guay, Mariano Moreno. También tenemos claramente a los hermanos de Viedma, de Patagonia, además de la zona sur, hermano Daniel. Amén, amén, hermano Germán. Sí, invitamos a todos los jóvenes que estén en la zona centro, amén, en las diferentes iglesias de la zona centro, que vayan reservando ese día, amén. Va a ser el día 24 de noviembre, amén. Agéndese bien la fecha, 24 de noviembre,
acá en la zona centro, en la central de Buenos Aires, a las 16 horas. Y el 24 de noviembre se va a realizar en la ciudad de Viedma. Amén. Así que los hermanos de la zona sur de allí de Viedma, de Carmen de Patagones, también agéndense en esa fecha, amén, 24 de noviembre, allí en Carmen de Patagones, en Viedma, perdón. Y el día 25, amén, que es domingo, se va a realizar en la ciudad de Bahía Blanca, junto con la iglesia de Mariano Moreno e Ingeniero Guaite. Así que va a ser de gran bendición, va a haber palabra del Señor, va a haber comunión, va a haber confraternidad, y el Señor Jesucristo tiene allí preparado algo especial para cada uno. Y yo sé que si usted asiste, amén, no va a ser una pérdida de tiempo, no va a ser de pronto un gasto, sino que va a ser de bendición para cada uno. Así que los invitamos que asistan, amén, y que lleve un amigo, lleve algún joven, si de pronto hay algún joven apartado, algún joven que esté desanimado, invítelo, anímelo a que pueda asistir allí y escuchar la palabra del Señor. Amén. Vamos a hacer una pequeña corrección en la fecha. Es el día 23 en la iglesia de Viedma y el día 24 en la zona sur, domingo 24, y Amén, también amén. domingo 24 en la iglesia allí central de Buenos Aires. Así que, bueno, queremos iniciar con este programa muy bonito y yo creo que las hermanas jóvenes, amén, queremos ver dónde están las hermanas jóvenes y queremos invitarla a que nos dejen sus comentarios, que nos dejen su saludo, que nos dejen allí de dónde nos están viendo, de qué zona, ¿sí? Y queremos que ellas en este momento estén más presentes y que nos ayuden a transmitir y a compartir esta transmisión que vamos a estar haciendo durante esta noche. Así que vamos, hermanos, a tener una intervención musical en el nombre del Señor y preparémonos para este hermoso evento que ya estamos en marcha. Dios les bendiga. Se ha confundido jamás.
y por su gracia salvación me ha regalado. No era nadie, mi vida no importaba, andaba lejos, sin fe, sin esperanza. No sabía que mi Cristo me guardaba y en sus brazos, por amor, Él me llevaba. Solo en Dios hay libertad, solo en Dios tengo felicidad. Es mi amigo, mi fiel compañero en momentos de soledad. Si estoy triste, Él es mi consuelo. Si estoy enfermo, Él es mi remedio. Me ha perdonado, Él me ha cambiado. Ese es mi Cristo, a Él yo le canto. No era nadie, mi vida no importaba, andaba lejos, sin fe, sin esperanza. No sabía que mi Cristo me guardaba y en sus brazos, por amor, Él me llevaba. Solo en Dios hay libertad, solo en Dios tengo felicidad. Él es mi amigo, mi fiel compañero en momentos de soledad. Si estoy triste, Él es mi consuelo. Si estoy enfermo, Él es mi remedio. Me ha perdonado, Él me ha cambiado. Ese es mi Cristo, a Él yo le canto. Ese es mi Cristo, a Él yo le canto. Ese es mi Cristo, por eso le amo. En gloria al nombre del Señor Jesús. Y queremos en esta noche continuar con este hermoso programa y queremos darle la bienvenida a nuestra hermana Lorena Treuque. Ella es esposa del pastor Víctor Ortega, allí en la ciudad de Mendoza. Están sirviéndole a la señorita allá en Mendoza y como les decíamos, este es un programa especial, amén, en el cual queremos también resaltar esa labor de las damas, que ellas también desde perspectiva, amén, de esposas de pastores, nos cuenten un poco cómo es el servicio, amén, desde la parte de la labor de esposa de pastor. Así que, hermana Lorena, le damos la bienvenida en esta noche a este programa. El Señor la bendiga. Amén, Dios le bendiga. Buenas noches a todos los que están mirando, que están del otro lado, al pastor Germán, a usted, a nuestra hermana Jenny también que está por ahí. Que el Señor les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Y gracias por la invitación. Amén, amén, hermana Lorena, de verdad que es un gusto, un placer tenerla aquí con nosotros en este programa que es Jóvenes en las Misiones, amén. También le damos la bienvenida a nuestra hermana Jenny, que está
por allí en la sala de Zoom también, que va a estar trayendo la palabra. Es de verdad un privilegio, un placer tenerlos. Y como les comentábamos, amén, queríamos en esta hora hacerle una entrevista, hermana Lorena, y que usted compartiera con nosotros allí desde esa labor de esposa de pastor, de hermana, de dama, compartir un poco con nosotros, con las jóvenes que nos escuchan, con toda la iglesia, con los amigos. Y quisiera hacerle una pregunta, hermana Lorena, en esta noche, y es, ¿cómo fue el proceso cuando el Señor lo llamó al ministerio a usted y a su esposo? ¿Tenían algún temor? ¿Hubo de pronto alguna oposición? ¿Encontraron también de pronto palabras de aliento? De pronto siempre se habla del llamado de parte de Dios hacia el pastor, y quisiéramos en esta hora también que nos contara un poco cómo fue ese llamado de Dios hacia usted, cómo iba a ser esposa de pastor. Y la verdad que fue bastante, o sea, con muchos nervios, ¿no? Tener la oportunidad de parte de Dios poder servir, acompañar a mi esposo, para mí siempre fue un privilegio que Dios me haya tenido en cuenta para formar parte de su vida. Siempre cuando hablamos con mi esposo decimos que lo nuestro fue el propósito de Dios. Eh, el estar juntos, poder servirle, siempre fue el propósito del Señor. Siempre encontramos, digamos que llegamos a esa conclusión de que solamente Dios nos mantenía en esto. Y cuando él recibió el llamado, lo recibió en una convención que hubo en Jujuy. Y bueno, ese día el Señor lo llamó a él al ministerio y él a mí me puso muy contenta porque yo oraba para que él pueda siempre servirle al Señor, ¿no? Porque ese era mi anhelo, servirle en agradecimiento por el perdón de mis pecados, porque Él me salvó, porque Él tuvo misericordia de mi vida. El Señor va haciendo la obra en cada uno de nosotros, ¿no? Y uno nunca debe olvidarse de dónde Dios lo sacó. Y es algo que yo siempre llevo presente de cómo era mi vida antes del Señor y cómo lo fue el día que Él me sacó de ahí, me lavó, me hizo una nueva criatura. Entonces, desde ese día, en agradecimiento, yo le sirvo a mi Dios. Y con mi esposo, cuando el Señor lo llamó al ministerio, estábamos sirviendo en el comité de jóvenes en San Carlos de Bariloche. Y siempre hablábamos si algún día a él le tocaba salir a predicar, y si bien igual trabajábamos en evangelismo, salíamos a hacer evangelismo a recorrer los barrios, trabajábamos en el barrio Vivero, precisamente, que es el barrio donde nosotros vivíamos. Siempre charlábamos qué íbamos a hacer el día que Dios lo llame a él al ministerio. Entonces yo le decía, bueno, amor, yo te acompaño. Y le damos para adelante. Y así siempre sabíamos hablar hasta que un día lo llamaba el pastor Marco Ostrochak, que era en ese tiempo nuestro pastor, y él estaba trabajando, renunció, ese mismo día renunció al trabajo y me llamó y me dijo, Negrita, prepara todas las cosas, prepara los monos, me dijo, prepara los monos que nos vamos a la obra. Y yo le dije, ¿en serio? Sí, buenísimo, le digo. Entonces, bueno, ya él llegó al rato, llegó como a la hora, porque había ido a presentar la renuncia, llegó a casa. Y ese día recuerdo que le dimos gracias a Dios, porque había llegado el tiempo que tanto veníamos hablando. Muchas veces salíamos tarde del culto, que nos quedábamos con los hermanos hablando, ¿no? Cuando uno se queda después del culto charlando y se le van las horas, bueno, nosotros salíamos tarde para casa y sabíamos venir en las noches caminando para la casa, costeando el río, porque costeábamos un río allá en Bariloche para llegar hasta la casa donde vivíamos nosotros, y hablábamos siempre de cuando decidimos sacar. Así que bueno, en cierta manera Dios como que va preparando el corazón de uno para servirle, más cuando uno tiene tanto agradecimiento en el corazón, ¿no? Y ese proceso fue para mí enfrentar gigantes míos propios como mujer, ¿no? Que una siempre, por ejemplo, yo siempre fui muy arraigada a mi papá. Entonces uno de los gigantes más grandes que me encontré para mí fue la decisión que pudiera llegar a tomar a mi papá. Si bien yo venía orándole al Señor para que Dios preparara siempre el corazón de mi familia en el momento de que me tocara salir al ministerio junto con mi esposo, ese día le pedí al Señor que hiciera algo también en la vida de mi papá. Y recuerdo que sabíamos sacar tiempo de oración con mi esposo por esa situación, porque mi esposo también sabía que yo era muy aferrada. Recuerdo que cuando fui a hablar con él, que ya estaba decidido que nos íbamos, ya habíamos vendido todo. Ese día hablé con mi papá con mucho miedo, porque mi papá era un hombre de dura servicio. Entonces fui y le dije, pa, quería contarte algo. Y como él no entendía el evangelio, porque él si bien siempre me dice que está agradecido con Dios de dónde me sacó por todo lo que él también le tocó vivir conmigo, él
él no entendía mucho de esto de la obra. Hoy lo entiende un poco más porque ya han pasado años, ¿no? Ya sabe cómo trabaja la iglesia y todo esto, pero en su momento cuando le dije, no, que a mi esposo lo llamaron al Santo Ministerio, y él me dice, ¿qué es esto? Y yo le digo, no, es que él va a ser pastor. Ah, qué bueno. Y yo le digo, no, pero papá, él era así, yo le digo, no, papá, pero nosotros nos vamos. ¿Y a dónde te vas? Y a Buenos Aires. ¿Y a dónde? Y no sé, le digo, porque nosotros no sabíamos hasta ese entonces dónde íbamos. Imagínense, uno del interior, le dicen Buenos Aires, y del interior es muy amarillista, las noticias son muy amarillistas, siempre así. Entonces, decir Buenos Aires era decirte irte a la Cueva del Lobo. Entonces me dice, ¿y vos estás loca? Me dice, no. ¿Qué tenés en la cabeza? Y yo le digo, no, papá, pero es que nosotros creemos que Dios nos llamó. Entonces en ese momento él se quedó en silencio y yo le digo, papá, yo quiero que sepas que es algo que yo quiero hacer con él, acompañarlo. Y yo por dentro, sinceramente, temblaba mucho, me temblaba mucho la voz, se me caían las lágrimas. Y él me dijo, me quedó mirando y me agarró la mano y me dijo, hija, si usted cree que ese es el futuro suyo y de su esposo, acompáñelo. Cuando me dijo eso fue un balde de agua fría porque no me esperaba yo esa respuesta, pero él me dijo, acompáñelo, sígalo, apóyelo. Y cuando las cosas no vayan bien, usted siempre mire para adelante. Esas eran las palabras, ¿no?, de él. Y eso trajo mucho alivio a mi corazón, porque supe que era Dios el que estaba orando ahí. Y él me dijo, apóyelo siempre. Que un matrimonio se hizo para salir adelante, a pesar de todas las cosas que nos habían tocado vivir cuando éramos niños. Y bueno, y ahí me dio sus consejos de papá, ¿no? Yo creo que, no sé si todas mis compañeras de trabajo lo habrán vivido, pero mi papá no es cristiano. Sin embargo, él supo darme las palabras que yo necesitaba, porque si él quizás decía que no, a mí me iba a costar mucho tomar la decisión. Yo sí anhelaba servir a Dios, pero su palabra fue el puntapié inicial que me ayudó. Y recuerdo que cuando estábamos en el colectivo, ya arriba del colectivo, saliendo para Buenos Aires, recuerdo a mi pastor en ese tiempo, el pastor Marcos, su esposa, la hermana Rosana, que nos hacían fuerza, así que vamos para adelante, que sigamos. Y por el otro lado, mi papá y mi mamá despidiéndonos con lágrimas en los ojos, y yo mirando toda esa situación con un montón de emociones, ¿no?, mezcladas, porque uno sale de casa y uno se enfrenta a lo incierto. Pero me acuerdo que mi esposo me tomó la mano y me dijo, negrita, ya estamos en el baile. Y yo le digo, y sí, hay que bailar. Y salimos, y arrancó el colectivo y ya los dejé de ver, y me recordé cuando, en la palabra de Dios, cuando el Señor lo llama a Abraham, que Abraham salió sin saber a dónde iba, por fe. Y ahí le dije, Señor, acá estoy. Si en algo te sirvo, úsame. No sé a dónde íbamos, porque llegamos a Buenos Aires y ya, bueno, estaba el pastor Gabriel con el hermano Jairo, recuerdo que nos fueron a buscar. Y bueno, nosotros estábamos ahí entregados y no sabíamos para dónde íbamos, ni a dónde íbamos a vivir, ni dónde íbamos a dormir. Pero llegamos ahí y el Señor desde ese día nunca nos soltó la mano. Así que ese fue el proceso que me tocó a mí como mujer, ¿no? Como mujer de Dios, vivir, de decidir alejarme de mi tierra, de mi parentela, e ir al lugar que Dios tenía para nosotros. Amén, amén, hermana Lorena. Qué bonita esas palabras, esa experiencia, ese proceso que yo creo que como usted muchas hermanas también y muchas cosas de pastores también habrán vivido de esa manera o de otra, pero que siempre Dios ha estado allí presente. Y de verdad que es muy bonito saber eso y cómo ver hasta dónde el Señor los ha traído. Amén. Estuvieron allí sirviéndole al Señor en Ituzaingó. El Señor los usó en gran manera ya en Malvinas Argentinas. Ahorita ya en San Rafael de Mendoza, como el Señor ha estado allí respaldándolos ese trabajo, como un día, como usted decía, no sabrían dónde iban a estar y están sirviéndole al Señor ahorita en Mendoza. Ya ahorita los trasladarán al sur, amén, allá a Ingeniero Guaite, pero qué bonito eso saber que el Señor da esas convicciones, amén, y que también los que están allí del otro lado de la pantalla sepan que esa labor de esposa de pastor es muy importante, de verdad que es un apoyo bastante fuerte para el pastor, amén. Y quisiera preguntarle, aprovechando también ese tema, hermana Lorena, de cómo definiría usted cuál es la labor de una esposa de pastor. Amén. ¿Cuál es esa labor cómo se desempeña, amén, esa labor? Quisiera que nos contara usted de
desde ese punto de vista, ¿cómo lo definiría? Yo creo que es más una honra de parte de Dios el lugar donde el Señor nos ha colocado. Poder acompañar a sus siervos a trabajar en esta obra, a meter la mano en el arado y acompañarlos, y creo que es una de las labores más importantes, de serle siempre leal a Dios, ¿no? Por la salvación y por el amor que Él nos ha entregado en la cruz del Calvario y la paciencia que ha tenido también para formarnos. Como esposa de pastor, siempre les digo yo a las hermanas que soy una hermana más de la iglesia que sirve al Señor con el privilegio de acompañar a un hombre de Dios. Que si bien somos mujeres que también cometemos errores o estamos llenas de errores y vamos camino a la perfección, tenemos esa oportunidad de parte de Dios de servirle en un lugar de honra. Y si hay algo que a mí me define como esposa de pastor, creo yo, más, es ser compañera de mi esposo. Es acompañarlo, apoyarlo siempre en la visión que el Señor le ha dado, ¿no? De trabajar. Bueno, nosotros ¿cómo nos complementamos mucho con mi esposo. A los dos nos gusta casi lo mismo, que es el evangelismo. Eh, Somos los dos con las mismas convicciones, creo yo, que Dios ha formado porque nos hemos atrevido a vivirlos juntos. Eh, Me ha tocado vivir cosas solas también, ¿no? Que como mujer de Dios también Dios va formando, pero si tuviera que definir un rol es ser compañera y leal a Dios. Compañera de mi esposo, pero una mujer leal a Dios. Amén, amén, hermana Lorena. Gracias por esa respuesta, amén. Que de verdad es muy bonito poder escuchar esa respuesta y eh, como pastor, amén, uno siente que necesita también ese apoyo, amén, de su esposa y que esté allí ayudándolo en todo, amén. De pronto a veces uno como pastor está allí al frente de la congregación, está allí con ciertas responsabilidades y recibir esa palabra de la esposa, amén, es bastante de fortaleza, amén, y saber que tiene esa mujer de Dios, de oración, y es una labor muy hermosa, amén, que cumple la esposa del pastor, es una labor, como usted decía, un privilegio, una honra, y mi hermana Lorena, de verdad que nosotros hemos visto cómo el Señor la ha usado en gran manera en todo ese trabajo con los niños, amén, con la niñez también, en ese trabajo a nivel nacional, también como directora de escuela dominical. Y es muy bonito poder contar con hermanas, amén, en la iglesia que le deseen servir al Señor en esa manera. Y quisiera que nos contara, hermana Lorena, también cuál ha sido una de las experiencias que más la ha marcado en el ministerio junto con su esposo. Y hablando un poco más o sea, hablando porque una cosa lleva a la otra, ¿no? Acerca del rol de la esposa del pastor, recuerdo que fue una experiencia que me marcó mucho. Eh, Recuerdo que cuando estábamos en Ituzaingó, en ese lugar no teníamos un lugar de reunión, habían algunos hermanos que estaban allí en ese lugar. Y bueno, nosotros trabajábamos mucho en el evangelismo con mi esposo siempre, pero nos tocaba pagar el alquiler del salón, entonces en ese lugar no habían ingresos. Y entonces, bueno, uno aprende, creo que la primera parte que a uno le toca siempre es aprender de la dependencia divina de nuestro Dios. Y en ese lugar recuerdo que nosotros hacíamos venta de todo, de lo que podíamos hacíamos venta de todo, de empanada, de rosquito. Yo hacía trueque para la escuelita, no, hacía de todo. No, no buscábamos la manera de lo que no sabíamos, lo inventábamos, pero siempre Le tratábamos, buscaban la sí, vuelta. siempre tratábamos de poder pagar el alquiler del salón. Y recuerdo que una vez nos juntaron 2 meses de alquiler. Y, y me acuerdo que, bueno, le dije, teníamos 30 pesos en el fondo local, que en ese tiempo era un dinero de ofrendas. Y mi esposo me dice, bueno, ¿qué hacemos? Le digo, bueno, hagamos venta de rosquitas, de donas. Bueno, y él, como teníamos que salir a la mañana muy temprano a vender, entonces él preparaba la masa en la noche. Y en esa noche yo le digo, bueno, vos prepara la masa, dejala leudar, yo me levanto a las 4 porque nos dividíamos el trabajo y amaso y voy cortando. Y ya después vos dormís, mientras vos dormís, va leudando la masa y vas y cuando te levantes la fritamos y salen calentitas. Entonces, un hermano nos había dicho que vayamos a vender a un lugar así de construcción, que ahí compraba. Entonces, esa vez recuerdo que invertimos los 30 pesos que teníamos y teníamos que pagar en aquel tiempo 2.900 pesos, que era un dinero que nosotros no teníamos.
en ese tiempo y juntarlos era algo difícil. Entonces me acuerdo que mi esposo salió con el cajón para vender todo y estuvo hasta el mediodía. Y bueno, yo en casa oraba y le decía al Señor que le provea a los vendedores, a los compradores, perdón, para que él pudiera, para poder pagar el alquiler, Señor, le decía yo, para aprender a poder pagar el alquiler, porque nos habían dicho que si no teníamos el dinero no teníamos que desalojar y nosotros no queríamos perder ese lugar, porque ahí es donde se trabajaba mucho con los niños. Entonces, una de esas experiencias, ¿no? Que me marcó en dos áreas, fue que mi esposo volvió y volvió con de las 7 docenas que llevó, volvió con 6 docenas y media y no vendió nada. Y recuerdo que llegó y dejó arriba de la mesa las rosquitas. Y me dice, no vendí nada, no sé para qué fui hasta allá. Y él estaba muy nervioso. Y yo en ese momento lo vi tan afligido y le dije, Señor, dame una palabra de aliento. Entonces cuando me dijo, yo no sé qué vamos a hacer, yo le dije, bueno, amor, anda a orar. O sea, lo mandé a orar a mi pastor. Le digo, amor, anda a orar. Y la obra de Dios, Dios la va a sostener, hermano. Yo tenía el corazón acá. Porque una como mujer de Dios también vive esas situaciones, ¿no es cierto? Es más fácil cuando el esposo la contiene a uno, pero cuando a una le toca contenerlo a él es más difícil, porque nosotras mismas tenemos que derribar nuestra propia a veces incredulidad que puede llegar a surgir por la necesidad del momento. Entonces recuerdo que le dije, no, anda a orar, amor. Le dije, anda a orar y Dios te va a responder. Dios algo nos tiene que decir. Y, y bueno, él se fue como frustrado, enojado, no molesto, no enojado, sino molesto, y se fue a orar. Entonces yo le decía, Señor, háblale. Mientras yo lavaba los platos y sacaba la rosquita dentro del cajón y decía, bueno, esto va a quedar para la escuelita, porque cuando no se vendía yo le llevaba a los nenes de la escuelita. Y recuerdo que le decía mientras sacaba todo, Señor, háblale, Dios mío, háblale, háblale. Yo estaba ahí, que el Señor le hablara, porque a veces uno necesita solamente escuchar la voz de Dios para sentir la paz y saber que Dios está ahí. Y cuando se levantó de la oración, que estuvo un buen rato, se levantó de la oración y le digo, y amor, no me dijo nada el Señor. Y bueno, pa, vamos a confiar, le digo, vamos a confiar que esta obra es de Dios, la obra no es de nosotros, es de Dios. Y entonces todo ese día transcurrió así, con incertidumbre, con él de rato se iba a orar, volvía, y yo ahí, o sea, estaba ahí esperando que Dios nos responda, y en eso llama un hermano de Las Heras, y le dice a mi esposo si le podía mandar el CBU. Y mi esposo le manda el CBU dice, no, pastor, es que yo estaba orando y Dios me inquietó que le envíe este dinero. Y cuando recibió el dinero mi esposo era el total de la deuda del salón. Y entonces yo ese día le dije, le di gloria a Dios, porque Dios me marcó como esposa del pastor para darle buenos consejos. Y también pude ver la mano de Dios proveyéndonos ese día, porque el hermano de Las Heras no conocía la necesidad que estaba pasando en la iglesia, pero Dios sí. Y Dios me contestó de dos maneras, porque también yo venía orándole al Señor para ser una buena esposa, porque uno también se encuentra con sus defectos, ¿no? Con sus propios defectos, que a veces que sabe que tiene que cambiar y le pide siempre al Señor esa ayuda de que Dios siga moldeando nuestra vida. Y esa fue una de las experiencias que más me marcó, de saber que Dios siempre está ahí contestándonos. En Ituzaingó nosotros vivimos cosas muy lindas. Y una de esas también fue que los niños de escuela dominical, yo los iba a buscar. Nosotros, como ya saben, en ese lugar no había ingreso, entonces era todo por fe ahí. Yo decía, bueno, tenemos 35 años de escuelita dominical, ¿qué le voy a dar de merienda, de desayuno? Porque los llevaba en la mañana y no teníamos a veces nada, y yo agarraba y salía y le decía, bueno, Señor, yo hago tu trabajo, tú, no sé, provee la merienda, provee el desayuno para los chicos, y siempre llegaba alguien, y siempre eran los chicos que sabían estar ahí en el pasillo de Barrio San Juan, de la visita de Merlo Gómez, y sabían estar ahí todos drogados, ahí tomando, y llegaba yo y me decía, viene la seña, y ellos mismos me daban dinero para darle la merienda a los chicos. Y yo decía, ¿quién hace eso si no Dios? Porque qué necesidad tienen ellos de darnos el dinero, ¿no? Y los niños llevaban la ofrenda a la escuela dominical, o sea, a la escuelita, y con ese dinero que ellos traían de ofrenda pagábamos la luz del local. Así que si hay algo una de las experiencias que más me marcó es que Dios sostiene su obra, y que a veces nosotras como mujeres solemos amedrentarnos por la situación, porque la mujer de por sí siempre quiere tener el control de todo.
y hay cosas que nunca vamos a tener el control y uno tiene que aprender a confiar en Dios. Así que la confianza en Dios fue la que más me marcó a mí en Dios. Amén, Eh, amén, hermana Lore. bueno, muy, muy hermosa la que pude vivir en esa área, ¿no? Después he vivido muchas experiencias muy bonitas y otras medias traumáticas, pero que Dios siempre estaba ahí, a uno guardándolo, sosteniéndolo, ayudándolo. Una ocasión igual recuerdo que mi esposo estaba predicando en el barrio San Juan y ahí nos pasaba siempre que cuando hacíamos campañas o hacíamos impacto infantil, que era lo que más trabajaba yo con los niños, capaz que el día hacían 35 grados de calor y estaba todo despejado, pero salíamos a ese barrio a predicar el evangelio y se ponía oscuro, se ponía negro el día. Y en una ocasión vinieron a mi esposo y le pusieron un arma en el cuello para que dejase de predicar. Y él siguió predicando, él lo miró y siguió predicando. Y en ese momento, bueno, cuando estaban ahí, mi esposo predicaba, 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 y de repente vimos que del otro lado de las vías venía un montón de chicos, venían, un montón de jóvenes con armas. Y yo dije, acá morimos pollo. Y resulta que los chicos que venían de allá le dijeron a mi esposo, pastor, vos seguís predicando porque ese que te viene a amenazársela, nosotros vamos a tomar represalias contra él. O sea, lo dijeron en otras palabras, ¿no? Y se fueron todos a agarrar a esa gente que le había venido a apuntar a mi esposo con un arma. El arma. Y claro, y nosotros, bueno, mi esposo siguió predicando y decía, ¿cómo es Dios, no? Porque el que no está con nosotros, por nosotros está. Y esos jóvenes estaban siempre ahí cuando nosotros hacíamos impacto en la plaza, venían esos jóvenes a cuidar a los niños para que nadie nos dijera nada. Pero nunca se convirtieron, siempre escuchaban el mensaje, charlaban con mi esposo, pero no se convirtieron, pero ellos estaban ahí. Y en cierta manera era como que ellos nos cuidaban para predicar la palabra. Así que hemos vivido cosas lindas y la mano de Dios siempre guardándonos, ¿no? Que a veces uno tiene miedo de salir a predicar, pero si uno no sale a predicar, no vive el poder de Dios. Amén, amén, hermana Lore. La verdad que escuchar esas experiencias, escuchar esos sucesos, amén, le dan a uno a entender de verdad que el poder de Dios es verdadero, amén. Y cosas que también uno ha podido vivir y el Señor siempre le enseña a uno esa dependencia, amén. Como ustedes nos decían, esas experiencias, esa dependencia de Dios y uno saber que en Él está seguro, saber que en Él está protegido, amén, que esta obra no es de nosotros, que esta obra no nos pertenece a nosotros, sino que Él es el que está allí adelante, respaldando, amén, respaldando a las mujeres de Dios, a los hombres de Dios. Y qué bonito saber que el poder de Dios se sigue manifestando, amén, en todas las áreas. Usted lo decía en esa parte, en el área económica, en el área muchas veces también de la seguridad, en el área emocional. El Señor siempre está allí respaldando. Y Amén. quisiera preguntarle también, hermana Lorena, en esta noche, ¿qué consejo le daría usted a esas jóvenes que anhelan servirle al Señor en el ministerio, pero de pronto reciben alguna oposición, sienten algunos temores, de pronto tienen ese anhelo, pero tienen de pronto pensamientos que les dicen que no lo hagan? ¿Qué consejo les daría a usted en esta noche, hermana Lorena? Que no le tengan miedo a Dios. Ese es un consejo que le daría a cada una. No le tengan miedo a lo que Dios pueda hacer en la vida de uno. A Dios hay que creerle. No solo creer en Él, sino creerle, que su respaldo siempre va a estar con nosotros. Si hay algo que a mí me marcó como hija de Dios desde que me bauticé, fue que Él me dijo que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es algo que yo creo y me aferré a eso. Me aferré a la promesa de su palabra. Y esa palabra siempre me acompañó en todos los momentos que me tocó vivir predicando el Evangelio. Servir a Dios es un privilegio que Dios nos da. Y conocerlo, se lo conoce cuando uno comienza a andar. Uno conoce a Dios como su sustento, conoce a Dios como su libertador, conoce a Dios como su proveedor, conoce a Dios como el victorioso, conoce a Dios en todas esas áreas, pero para conocerlo hay que animarse. Y de que uno va a recibir palabras que pueden traer desánimos, siempre van a haber. Es más, a uno siempre le hacen dudar del lugar donde está, porque ahí es donde
el enemigo siempre quiere atacar, ¿no? La mente, pero si uno está convencido de que lo llamó, que el que lo llamó a uno lo sustenta, yo creo que esa es la parte que más fuerte que toca a la mujer, ¿no? Porque siempre toca el área emocional, pero una debe convencerse del Dios que tiene, del Dios que la llamó a uno, que lo sustenta y que siempre está ahí. Yo hace 11 años que estoy en el ministerio, 20 años que me bauticé, y yo puedo decir con certeza en estos 20 años que Dios nunca me desamparó, siempre estuvo a mi lado. Y viví experiencias fuertes en Dios, pero es que yo quería conocerlo como el victorioso de mi vida, como el poderoso, y me falta, porque creo que uno nunca termina de conocer a Dios. Siempre Dios se busca la manera de impresionarlo a uno, siempre Dios se busca la manera de impactarlo a uno. Y yo he vivido cosas muy hermosas en Dios, y siempre le digo a las hermanas acá en San Rafael que se animen a caminar por la fe, que se animen a vivir experiencias con Él, que uno aprenda a vivir experiencias en el campo misionero, en el evangelismo, así sea personal, que uno las viva y uno se siente completo, se siente entero. Y como le decía, las palabras uno siempre las va a escuchar, pero depende de nosotros darle lugar o no, porque el enemigo siempre va a querer que nosotras desenfoquemos la mirada del blanco perfecto y que nos inundemos de miedo. Pero si nosotros lo miramos a Él y le decimos que nos ayuda a caminar, Él siempre nos va a respaldar y siempre va a estar a nuestro lado. Nunca vamos a poder decir que Dios nos dejó, porque no es así, porque Él es fiel. Y Él siempre se busca la manera de enseñarnos a través de cada situación que vivamos. Pero si usted hoy, jovencita, está anhelando servir a Dios, si está anhelando ser esposa de pastor, porque eso es un fuego que arde en el corazón de uno, denle lugar a Dios, no le tenga miedo, porque Dios la va a respaldar donde usted vaya, donde usted camine, Dios va a ir con usted. Y Él va a recibir los dardos, Él va a recibir todo por usted. Usted solamente tiene que avanzar y creer a aquel que le llamó. Siempre entender que fue Dios el que la llamó. Que si bien nosotras acompañamos a un hombre de Dios y es un gran privilegio y una gran honra, también tenemos que vivir nuestras propias experiencias en Dios para que Dios nos vaya formando como las mujeres que Él quiere que seamos. Porque nosotros estamos alcanzando también una estatura, que es la estatura de la plenitud de Cristo. En este trato no solo Dios trata con el pastor, sino con la esposa también, y con usted también. Si usted se anima a vivir esa experiencia en Dios, Dios la va a usar. Dios va a hacer milagros por su mano, Dios llenará almas por medio de sus oraciones. Y eso solo depende de usted, no depende de Dios, porque Dios quiere hacer de todo con la iglesia, por la mano de la iglesia, pero depende de nosotros. Siempre depende de nosotros que Dios se quiera glorificar. Y así uno se va metiendo en la pata de los caballos cuando le dice que sí al Señor, pero Dios siempre a uno lo fortalece, Dios siempre a uno lo ayuda, Dios siempre a uno le responde. Y es hermoso, sin duda alguna, es hermoso decirle que sí a Dios y darle para adelante, siempre confiando que Dios a uno lo lleva de la mano. Amén, amén, hermana Lorena. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa, en la que es de gran alegría poder escuchar esas experiencias, esos testimonios, ver cómo la obra del Señor Jesucristo se sigue cumpliendo y su palabra se sigue cumpliendo. Amén. De verdad que muchísimas gracias, hermana Lorena. Y bueno, por ahí en los comentarios estaba uno muy especial y por ahí estaba, creo que su mamá, dice Susana Hueche, cuánto orgullo de verte, hija. También saludamos allí a su señora madre, le mandamos un fuerte abrazo y también a toda la familia, también abrazo al hermano Víctor, que los apreciamos muchísimo y siempre estamos orando para que el Señor siga cumpliendo ese propósito en el ministerio, amén. Y yo sé que allá muchas hermanas al otro lado de la pantalla han estado escuchando esos testimonios y han sido de bendición, amén. Por allí hay varias esposas de pastores también, la hermana Dayana está por allí, la hermana Jenny, la hermana Paola estaba también allí dando sus saludos y muchas hermanas de diferentes congregaciones allí diciendo que ese testimonio tan hermoso, yo sé que ha sido de gran bendición, hermana Lorena, muchísimas gracias por ese tiempo que nos ha podido compartir, amén. Y bueno, vamos allí a seguir con la programación de este programa, Jóvenes en las Misiones, amén. No se desconecten, mis hermanos, que todavía el Señor tiene palabra, el Señor tiene esa palabra fresca para cada uno de nosotros. Dios les bendiga.
en necesidad. ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Y quién podrá mi vida saciar sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, dar puede existir. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Y quién podrá mi vida saciar sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Tú eres grande, Jesús. ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. El Señor, hermanos, hemos compartido en este momento un hermoso testimonio de la hermana Lorena, que ha sido de gran bendición. Amén. El Señor Jesús ha sido de gran bendición. Y creo que bueno es poder resaltar en esta hermosa noche algunos saludos de diferentes lugares,
Bueno, el Señor le sigue usando, dice la hermana Andrea, Dios le bendiga. Saludan a la hermana Lorena desde Carmen de Patagones. También tenemos a Antonella Vidal, Dios le bendiga, hermana Lorena, Dios le sigue usando de Bahía Blanca. La hermana Norma Beatriz Centena desde Uruguay. Hermana Norma, le mandamos un saludo, también dice presente Uruguay. Un saludo para todas esas bellas mujeres, dice la hermana Norma. También tenemos a la hermana Emilia Martínez, Dios le bendiga, hermana Lore. Rosana González, tremendo testimonio de fortaleza, sabiduría, ánimo, fe, que el Señor Jesucristo la siga usando de manera especial a nuestra hermana Lorena. También tenemos saludos, amén, de diferentes lugares. La hermana Damari Molina, Dios le bendiga, o bella hermana Lore, la queremos mucho. Tenemos aquí a la hermana querida Yana Aroca, hermana Lore, una mujer de gran ejemplo. Bueno, gracias al Señor que ha sido de gran bendición ese testimonio y esa entrevista que se ha podido llevar en esta hermosa noche en el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración especial, amén. Vamos a saludar y también terminamos de saludar y vamos a hacer una oración especial y vamos a orar por la juventud. Creo que todavía hay muchas necesidades, ¿cierto? Hay muchas necesidades, hay muchas peticiones y creo que el Señor es el único que puede suplir cada necesidad. Él tiene inmenso poder para orar de una manera muy especial. Y creo que si invocamos el nombre del Señor en esa necesidad que de pronto tú, querido joven, estás atravesando, bueno, déjame decirte que el Dios de poder y de autoridad que te predicamos, Él te puede ayudar. Así que vamos a orar por ti, vamos a pedirle al Señor. Si tú tienes una necesidad, vamos a invocar el nombre de Jesús. Y de pronto habrán jóvenes, adolescentes, preadolescentes nuevos que están llegando a los caminos del Señor y que también necesitan de nuestra oración. Así que vamos a hacer una oración especial y vamos a pedir a nuestro Dios que Él se mueva con poder y con autoridad en cada petición. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, estamos, Señor, reunidos delante de tu presencia en esta noche. Este programa, Dios mío, que anhelamos que este maravilloso mensaje llegue a cada uno de los jóvenes de diferentes lugares de la Argentina. Y por qué no, Señor, también de diferentes países. De pronto alguna palabra de ánimo, alguna frase, algo tú tienes para ellos. En este momento, Señor, hay jóvenes que están pasando por diferentes necesidades que quizás nosotros no conocemos, pero sabemos que tú, Señor, estás al control de todas las cosas. Invocamos tu nombre, Señor Jesucristo, porque tú eres el único, amado Dios, que se puede mover de una manera muy especial en la necesidad. De pronto hay jóvenes, Señor, que están pasando por situaciones muy difíciles dentro de los hogares. Hay jóvenes que están pasando situaciones personales de crisis, de angustia, de dolor, de tristeza, de confusión. Pero tú, Dios mío, eres poderoso para orar. Y te pedimos de una manera especial que tú impactes, que tú obres, que tú alcances, Señor, que tú toques de una manera poderosa la vida de cada uno de esos jóvenes que en este momento te necesitan. Esos jóvenes, Señor, están allí y necesitan de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria sea tu nombre, mi Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, queremos en esta hermosa noche saludar a la hermana Jenny. Dios le bendiga, hermana Jenny. Bienvenida. Amén, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta noche. Un saludo también al hermano Daniel por tenerme en cuenta. El Señor les bendiga. Amén, hermana Jenny. Bueno, un gusto saludarle de una manera muy especial en esta noche. Y vamos a hacer una oración por usted para que el Señor la use de una manera especial. Amén. Vamos a tener este momento de intervención de la palabra. Y bueno, la hermana Jenny es esposa de nuestro querido, amado Sergio Sepúlveda. Amén. Pastor allí en Mariano Moreno, también fue presidente, fue parte de la juventud aquí de EJA.
y ha sido un gran ejemplo y sigue siendo un ejemplo porque ya no está viejo, él se considera viejo, me parece, pero está joven todavía. Así que le mandamos un fuerte saludo al hermano Sergio en el nombre del Señor. Vamos a orar por la hermana Jenny. Y mire, él ya está, el primero en comentar es él, qué hermana tan linda, él dice, y atractiva. Bueno, ya está marcando ahí territorio, hermano Sergio. Vamos a orar en el nombre del Señor. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, presentamos a la hermana Jenny delante de tu presencia y te pido, amado Dios, que tú la uses de una manera muy especial para hablarnos a cada uno de nosotros. De pronto hay algunas jovencitas, Señor, que están conectadas y necesitan oír este mensaje. Algún otro joven también necesita oír este mensaje. Úsala de una manera muy especial, Señor, como ese instrumento para hablarnos de una manera poderosa. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi buen Dios. Amén y amén. Hermana Jenny, el Señor Jesús la bendiga y la use. Amén. Bueno, el Señor les bendiga. Extiendo otra vez mi saludo al Comité Nacional de Jóvenes, también a la hermana Lore, al hermano Luis Montiel que está por allí detrás de cámaras, y bueno, a cada uno de los hermanos que están conectados, los jóvenes, hay también algunos pastores, esposas de pastores, que el Señor les bendiga en esta noche. Y bueno, para empezar con la parte que me corresponde, quiero invitarlos a leer allí en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Amén. Creo que es un versículo bastante conocido por los jóvenes. Durante este año se ha estado usando este versículo y vamos a tomarlo en esta noche para meditarle en unos minutos. Amén. Y dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Quise, bueno, tomar este versículo porque también corresponde a unos consejos que le da el apóstol Pablo a un joven en la misión. Ese es el tema de este programa, y el joven Timoteo, como lo muestra esta carta, podemos decir que era un joven en la misión, ¿sí? Desde muy joven empezó su servicio, su trabajo, y en esta primera carta que el apóstol Pablo le escribe con el propósito de dirigir, aconsejar e instruir el trabajo de su discípulo Timoteo, quien estaba sirviendo a la congregación de Éfeso. Pablo conocía a la congregación de Éfeso porque él fue pastor allí, así que él sabía cómo surgió esta congregación, sabía por quién estaba compuesta, sabía las virtudes que tenía esta congregación y también las dificultades. Así que por esta razón, Pablo decide aconsejar a Timoteo y mostrarle como un perfil que él debía tener para poder realizar el trabajo que Dios le había encomendado. Amén. Así que, como decía, el tema de hoy es jóvenes en la misión, y considero que un joven en la misión debe cumplir con este perfil que le presenta Pablo a Timoteo. Entonces vamos a tratar en estos minutos de responder cuál es el perfil que debe tener un joven en la misión. Como primer punto, el apóstol Pablo le dice: sé ejemplo a los creyentes, ¿sí? O de los creyentes. Y el apóstol Pablo siempre estuvo buscando prospectos para el servicio, en este caso para el ministerio, y el buen testimonio de Timoteo fue un elemento muy importante para que Pablo decidiera incorporarlo a este trabajo. Así que en el servicio a Dios cuenta el buen testimonio de la congregación local a la cual asistimos, pero también de la iglesia en general. En Listra, Pablo se fijó en un joven que se llamaba Timoteo. Preguntó por él y todos le hablaban bien de él. En Hechos capítulo 16, versículo 2 nos dice: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.
Así que este versículo nos está hablando del buen testimonio que tenían los hermanos en Listra de Timoteo, donde él congregaba, pero también nos menciona que en Iconio, que era otra congregación, los hermanos de Iconio también conocían a Timoteo y hablaban bien de Timoteo. Así que Pablo le recuerda a Timoteo que mantenga ese buen testimonio y siga siendo ese buen ejemplo a los creyentes. Por esto, este buen testimonio que tenía Timoteo lo ayudó a que Pablo lo tuviera en cuenta a la hora de servir. Y como jóvenes en la misión, es importante tener un buen testimonio porque de esa forma las personas van a tener un buen concepto de nosotros y esto nos habilita para poder ser un buen ejemplo. ¿Y qué sería ser un buen ejemplo, no? Entonces, ser ejemplo tiene que ver con ser un modelo a seguir, ser un punto de referencia. Y como sabemos, nuestro modelo a seguir por excelencia siempre ha sido y seguirá siendo el Señor Jesucristo. Es más, Él nos dice en Mateo 11:29, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cierto? Entonces Él nos dice, aprendan de mí. Y luego más adelante, en 1 Corintios capítulo 11, Pablo también utiliza una expresión parecida. Dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, que en primera instancia, nuestro modelo a seguir es Jesucristo. Y ese modelo a seguir va trascendiendo, ¿sí? Va pasando. Entonces, seguramente nosotros, la mayoría de nosotros, puede ser que tengamos un referente. Puede ser nuestro pastor, puede ser algún líder de nuestra congregación, puede ser algún líder nacional, puede ser la esposa de nuestro pastor, algún líder de nuestra congregación. Y no es que nosotros lo sigamos a él, pero sí vemos en él su buen testimonio, tal vez su servicio. Vemos cómo Dios ha obrado en él o en ella y cómo también obra a través de ellos. Y en algún momento nosotros también nos convertiremos en el referente de alguien más y influye en gran manera entonces el buen testimonio que tenemos. Así que se requiere que podamos ser ejemplo en todos los ámbitos de nuestra vida, en lo personal, en lo social, así también como en lo moral y en lo espiritual. Amén. Entonces, en este primer punto, vemos que Pablo anima a Timoteo a que sea un buen ejemplo de los creyentes. En segundo lugar, Pablo le indica a Timoteo que sea un buen ejemplo a los creyentes en palabra y conducta. Sí, vamos a unir estas dos porque en primer lugar, la palabra o el lenguaje es el medio de comunicación que usamos nosotras las personas, pero ese lenguaje o esa palabra revela lo que hay en el interior de nuestro corazón. Así que, según nos dice Mateo, capítulo 12, versículo 34, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, en otras palabras, lo que hace una persona es el resultado de lo que esa persona es. Y nuestro hablar y nuestro actuar deben ser consecuentes a lo que nosotros somos. Amén. Así que nuestras conversaciones y nuestras costumbres debieran de ser ejemplares. Si no vivimos lo que predicamos, entonces la gente no nos querrá escuchar. Esto también implica integridad y la integridad tiene que ver con la coherencia y la firmeza en lo que hacemos. Que todas las áreas que componen nuestra vida sean correctas delante de Dios. Con esto tiene que ver la integridad, con el hecho de que todas las áreas que componen mi vida puedan ser correctas
delante de Dios. Y no puede haber peor ejemplo que aquel que dice una cosa y la contradice con sus acciones. Por esto es sumamente importante la coherencia entre la palabra y la conducta de los creyentes. También en la carta a Tito, capítulo 2, encontramos un consejo bastante parecido y dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Así que debemos tener presente que somos imagen de Cristo y que debemos reflejarlo en nuestro diario vivir. Así que como segundo punto debemos ser ejemplo en palabra y en conducta. En tercer lugar, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe ser ejemplo en amor. Y para hablar un poco sobre el amor, vamos a tomar también un versículo que está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10, y nos dice: por tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Una de las razones por las cuales Dios vino a este mundo para darnos salvación y vida eterna es por amor. Por amor a nosotros fue que Él se humilló al venir al mundo. Por amor a nosotros fue que Él murió en la cruz del Calvario. Fue que Él se sometió a volverse un hombre y a tener que vivir un montón de circunstancias que no tenía que vivir. Todo eso que Él lo hizo fue por amor a nosotros. Y ese amor de Dios forja en nosotros un carácter de amor por las personas. El amor de Cristo es el motor de la misión. Y si se pierde el amor por las personas, entonces la obra de Dios se nos vuelve una carga porque hemos perdido nuestra verdadera motivación. Entonces, la verdadera motivación de esta misión es el amor. Y la obra de Dios está compuesta por personas, los que están perdidos, los miembros de nuestras congregaciones, nuestros líderes, nuestros pastores. Todos los ámbitos de nuestra iglesia incluyen personas. Por lo tanto, no podemos decir que amamos la obra de Dios y amamos esta misión si no amamos a las personas. Amén. Entonces, en 1 Corintios 13, que es un capítulo de la Biblia bastante conocido por todos, nos dice también que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Amén. Así que nuestro servicio voluntario a Dios implica amor por las personas. Estamos sirviendo en esta misión por amor a las personas, y esto es lo que nos enseñó Jesucristo y lo que Pablo trata de transmitir a Timoteo. Amén. Así que otro punto también del que habla Pablo a Timoteo y le encomienda que sea ejemplo es en la fe. Y la fe de la que nos habla acá el apóstol no es esa fe o esa convicción de creer en esa capacidad de que hace posibles los milagros y las maravillas. No habla de ese tipo de fe, sino de la fe en sentido de fidelidad o de lealtad. Y hay un versículo en el Salmo 101:6 que dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces, en este versículo podemos ver quiénes son los fieles de la tierra. Y los fieles son los que andan en el camino de la perfección.
Sabemos que nosotros como cristianos no somos perfectos, aún tenemos muchas cosas tal vez que mejorar, pero sí estamos en ese camino de la perfección. Entonces, la idea que Pablo transmite a Timoteo en esta parte es que permanezca fiel, fiel en los caminos de Dios, en su palabra y en su voluntad, para que de esa manera Dios pueda seguir perfeccionando su vida. Amén. Entonces, hemos hablado ya un poco de ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe, y finalmente se le indica que ha de ser ejemplo en pureza. En este punto hace referencia a la transparencia en las motivaciones y los pensamientos íntimos de la persona. Entonces, una vida ejemplar y transparente conquistará el respeto aún de toda la comunidad en general. Amén. Así que, como Pablo le pidió a Timoteo que tuviese en cuenta todos estos aspectos en su vida, qué bueno que cada uno de nosotros como jóvenes en la misión también podamos tenerlos presentes en nuestro día a día. Que ese perfil que Pablo aconseja a Timoteo lo podamos tomar nosotros también como un consejo para nosotros y lo podamos adquirir y hacerlo parte a la hora de hablar, a la hora de actuar, a la hora de conducirnos en nuestra vida, y que cada uno de nosotros podamos ser ese ejemplo a las personas que nos rodean, que nuestras palabras, nuestro comportamiento refleje a Jesucristo. Amén. Y que el amor por los perdidos y la transparencia también de nuestra mente y nuestro corazón sea ese buen testimonio para que muchas personas más puedan llegar a los caminos del Señor. Amén. Y para finalizar esta parte me gustaría mencionar también un versículo más que se encuentra allí también en 1 de Timoteo capítulo 4, pero es el versículo 16. Y este versículo nos dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Así que lo importante de poder ser un ejemplo y vivir agradando a Dios, que nuestra vida sea agradable al Señor, es que vamos a poder alcanzar la salvación. Nuestra vida espiritual también va a estar llena de beneficios y vamos a poder ser usados por Dios. Pero también, aparte de todo esto que he mencionado, esa bendición puede trascender a los demás y otros también van a poder ser alcanzados por esa salvación y Dios también va a poder cumplir su propósito en ellos. Amén, porque nos dice este versículo: haciendo esto te salvarás a ti mismo, pero también a los que te oyeren. Amén. Así que la invitación en esta noche es a que podamos vivir esa vida de ejemplo para que podamos seguir siendo útiles al Señor en el lugar en el que Él nos ha colocado. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga mucho, hermana Jenny, en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a tener una intervención en este momento, en el nombre del Señor. Amén. En la soledad, seguro estoy porque a mi lado estás. En la confusión, tu espíritu mis pasos guiará. Purifícame, Señor. Este mundo nunca saciará mi sed. Oh Dios, como el ciervo brama por agua
que anhela a Dios. Forastero soy, porque sé que este no es mi hogar. Tu palabra es lluvia del desierto de mi ser. Ven y lléname, Señor. Tu presencia inunda todo mi interior. Oh Dios, como el siervo brama por agua mi corazón, que anhela hoy, sediento estoy, eres agua de vida mi corazón, que anhela hoy mi corazón. Mi corazón que anhela a Dios. Llena nuestro corazón con tu presencia, oh Dios. Abre el cielo, inúndanos con tu profundo amor. Llena nuestro corazón con tu presencia, Dios. Abre el cielo, inúndanos con tu profundo amor, como el ciervo brama por agua mi corazón, que anhela a Dios, sediento estoy, eres agua de vida mi corazón, que anhela a Dios, mi corazón, que anhela a Dios. Mi corazón que anhela a Dios. Bueno, gracias al Señor Jesús, hemos tenido también una hermosa participación en la palabra del Señor. Creo que este lema, sé ejemplo, ha impactado de una manera muy especial. Alguien una vez decía que la predicación más efectiva no solamente es la que sale de la boca, sino también la que testificamos con nuestros hechos. Y creo que es oportuno decir que debemos nosotros también ser ejemplo. Y qué bueno es el Señor. Amén. En esta hermosa noche, hermano Daniel, creo que usted tiene algunos apuntes por ahí. Amén, hermano Germán, sí, por ahí toma unas perlas bíblicas que decía nuestra hermana Jenny. Ella decía que todas las áreas de nuestra vida puedan ser correctas delante de Dios, hablando de esa integridad. También decía en la palabra, somos imagen de Cristo y debemos reflejarlo en nuestro diario vivir, hablando de ese ser ejemplo en todo momento. Otra perla bíblica que destacaba es, el amor de Cristo forja el amor en nosotros por las personas. Y también decía, nuestro servicio voluntario a Dios implica amor a las personas. Y de verdad qué bonita palabra esa que el Señor nos ha traído en esta noche.
Por aquí nuestra hermana Andrea decía también, nuestro servicio voluntario a Dios implica amor por las personas. Amén. Creo que ha sido muy bonito este programa, ha sido muy edificante, ha sido muy edificante. También queremos decirle, bueno, cerrando un poco esta noche, queremos recordarles, decirles que se nos aproxima nuestro gran evento. Nuestro gran evento, Sé Ejemplo. Es un encuentro juvenil, no en cada una, sino en 2 lugares, zona centro y zona sur. Hicimos la temática que fue de gran bendición en el norte, ahora toca a la zona centro y a la zona sur. Queremos extender la invitación, estaremos allí con la sede de Viedma, Carmen de Patagones. Se le va a extender la invitación a la iglesia en Bariloche, a Neuquén, para que ellos también o se conecten o puedan llegar al lugar. Y en la iglesia allí en Bahía Blanca Central, junto con Mariano Moreno, White, también estaremos extendiéndole la invitación a los hermanos de la acera, que ellos se van a estar conectando por la plataforma. Así que queremos, hermanos, de verdad que este programa siga siendo de gran bendición. Amén, de gran bendición. Así que vamos a darle gracias a Dios en esta noche, hermano Daniel. ¿Qué le parece si usted nos ayuda? Amén, amén. Vamos a darle gracias al Señor, amén. Y bueno, recordando también el que se va a hacer acá en la central de Buenos Aires. Amén. A todas las iglesias de la zona centro. Amén. Y bueno, gracias por la corrección, que es el domingo 24. Amén. Acá en la zona centro. De que todos están invitados. Amén. Y vamos a darle gracias al Señor por este hermoso momento que nos ha permitido tener. Amén. Quédese cada uno con esa palabra que el Señor le ha traído, con esa bendición que el Señor ha traído por medio de su palabra, y que podamos ser ejemplo, amén, en todas las áreas de nuestra vida y podamos impactar muchas personas con nuestro ejemplo, amén. Así que vamos a darle gracias a Dios por este momento, y que el Señor sea guardándonos, amén, en este resto de noche y en este resto de semana. Señor Jesucristo, Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Señor Jesús, por este espacio que hemos podido tener, Señor Jesús, para compartir tu palabra, Señor Jesucristo, para compartir, Señor Jesús, esos testimonios, esas experiencias, Señor Jesucristo, porque podemos fortalecernos, Señor Jesús, por medio de ellos, Padre Celestial, porque podemos, Señor Jesucristo, tener ese ánimo, Padre Celestial. Gracias por la vida de la hermana Lorena, gracias por la vida de la hermana Jenny, Señor Jesucristo, que seas tú bendiciendo, Señor Jesús, sus vidas, el ministerio, Señor Jesús, te has derramado sobre ellas, sus esposos, Señor Jesús, cada congregación. Gracias por la vida también de nuestro hermano Germán, de nuestro hermano Luis Montiel, que estuvieron allí, Señor Jesucristo, también presentes, Señor Jesucristo. Te pedimos en esta hora que seas tú guardándonos, Padre Celestial, a cada joven que escuchó esa palabra, Señor Jesús, cada hermano, cada visita. Que seas tú, Señor Jesús, allí continuando esa obra en cada corazón, continuando esa obra en cada vida, Padre Celestial. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano Germán. Dios les bendiga a todos. Hermano Luis, el Señor le bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Daniel. Agradecemos, hermano Luis, por estar colaborando desde parte de DECOM. Y también le mandamos un saludo muy especial a nuestro hermano Federico. Amén, nuestro compañero, nuestro tesorero, que ha tenido un inconveniente con el celular y no se pudo conectar, así que le mandamos un fuerte abrazo a él y a su familia. Y a todos los jóvenes, pastores, amigos, compañeros de trabajo, también a todos los amigos, a todos los jóvenes de diferentes lugares, a todas las hermanas jóvenes y esposas de pastores, Dios les bendiga en esta noche. Y esto ha sido Jóvenes en la Misión. Dios les bendiga.
del impacto de una iglesia. Aleluya. No veo